La verificación de cuentas es una utilería que permite revisar todo nuestro catálogo de cuentas y saber si existe algún problema en las mismas, que a lo mejor lo tengamos mal configurado y que por ese motivo pues nos encontremos con alguna situación de nuestra empresa. Por ejemplo, digamos que el síntoma que tenemos en nuestra empresa es que a lo mejor el usuario nos reporta que ejecuta su balance de comprobación y su balance se encuentra descuadrado, con lo cual pues evidentemente esto es una operación que lleva en el día a día y que le impide seguir trabajando, le impide seguir haciendo bien su trabajo. Nosotros pudiéramos, o sea, nosotros como socios de negocio pudiéramos optar por dos opciones. La primera es revisar su balance de comprobación, porque a lo mejor realizó algunos movimientos mal o inclusive detectar en dónde tal cual está el problema, o la opción que más nos interesa para este curso, que es acudir a esta utilería. Esta utilería lo que va a hacer es revisar todas esas cuentas que evidentemente encontramos en la balanza y ver si a lo mejor el detalle del descuadre que el cliente nos reporta es debido a una mala configuración. Vamos a verlo dentro del aplicativo. Imaginemos que yo soy el usuario y estoy en esta empresa, ¿no? Que es mi empresa donde trabajo habitualmente. Si yo ejecuto mi reporte de balance general y le digo que quiero ver cómo se encuentra mi empresa en agosto del 2023, pudiera notar que a lo mejor aparentemente está todo bien, me muestra el reporte, no hay ningún detalle, pero si me voy a la página final, que es básicamente donde se acumulan los totales, puedo ver que la suma del activo y del pasivo y capital pues no son iguales, con lo cual me da un error diciéndome que los totales están descuadrados. Esta es la situación más común que nos pudiéramos encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, yo como socio de negocio, pues a lo mejor pudiera venir y revisar la contabilidad y estar viendo en dónde se encuentra dicho descuadre. Pero aquí lo que nos interesa es, evidentemente, sacarle provecho a esta utilería. Entonces, esta utilería va a hacer esa revisión por mí. Si yo me voy aquí al menú de empresas, utilerías, verificación de cuentas, le voy a pedir que me busque la información o posibles errores en las configuraciones de todas mis cuentas, sin importar su tipo, todos los dígitos agrupadores de todas las naturalezas y únicamente me muestre la información de aquellas cuentas que estén mal configuradas. Si yo ejecuto este reporte, podemos notar que aquí ya me encontró un detalle. Me dice, ¿sabes qué? Tu cuenta de caja y efectivo es afectable. Sin embargo, no está acumulando ninguna cuenta de mayor. ¿Qué significa? Que pues evidentemente mi reporte, que era el de situación financiera, pues no me estaba mostrando los datos porque hay cuentas que no están acumulando o no estoy viendo en los importes. Todas aquellas pólizas que estaban afectando a la cuenta de caja y efectivo, pues realmente no están siendo consideradas en mi reporte. Es por eso que está descuadrado. Entonces, si se fijan, la utilería aquí me está ayudando en el diagnóstico para darme cuenta del por qué puede darse esa situación. Entonces, la parte que debemos de considerar nosotros como socios de negocio es, una vez identificado la situación, por lo menos para esta utilería, la corrección la vamos a tener que realizar manualmente. ¿Por qué? Porque si la utilería trajera algo para que le asigne la cuenta de mayor, pues a lo mejor la utilería no pudiera saber cuál es la cuenta de mayor que le corresponde. Entonces, somos nosotros, usuarios, quienes debemos de conocer ese dato. Entonces, me voy a ir aquí rápidamente a ver mi cuenta de caja y efectivo, que recordemos, esta es la que me daba el detalle, y voy a asignar o a corregir el detalle. Me voy aquí a la caja y le voy a indicar que esta de caja es mi cuenta de mayor. Le indico la corrección y procedo nuevamente a ejecutar mi reporte.
Si yo lo hago de esta manera, podemos ver que ahora sí nos cuadra nuestro reporte. ¿Ok? Entonces, la utilería nos ayudó a detectar cuál era la situación y la solución o la corrección la aplicamos nosotros. ¿Bien? ¿Dudas de esto? Preguntan qué significa que está en rojo. Ah, bueno, significa más que nada que son números negativos. ¿Okay? No significa que sea incorrecto, simplemente los números en negro son números positivos, los números en rojo son negativos. Es nada más. Aquí, evidentemente, mi empresa no le está yendo muy bien. No he tenido bastantes ingresos, por ese motivo están negativos, pero no significa que sea un error. No se me vayan a espantar. Pregunta que si puedo repetir cuál fue el cambio en el catálogo. Claro que sí. El cambio que tuve en el catálogo o la corrección que justamente me ayudó la utilería fue la de asignar correctamente la configuración de mis cuentas de mayor. En este caso, yo tenía movimientos a las cuentas de caja y efectivo, pero la cuenta de caja y efectivo no acumulaba a ninguna cuenta de mayor. Si yo reviso, mi cuenta de activo no es de mayor, mi cuenta de activo a corto plazo tampoco es de mayor y mi cuenta de caja, perdón, estaba como que no era de mayor. Entonces, todos los movimientos que recaían aquí no acumulaban ni a esta, ni a esta, ni a esta. Y me dice, oye, esos movimientos, ¿a dónde las acumulo? Entonces, lo que yo hice fue venir a la cuenta de caja y decirle que todos los movimientos de aquí me los acumulara a esta. Entonces, a esta fue a la que le asigné que sí fuera de mayor. Y ese fue el cambio que hice dentro de mi catálogo. ¿Alguna otra duda? Veo ahí dos dudas que se salen un poquito del tema, no las estoy ignorando, simplemente al finalizar de la sesión vamos a hablar al respecto. ¿Ok? Bien, parece que son todas las dudas. Vamos a continuar. Nada más antes de pasarnos al siguiente tema, me gustaría simplemente volver a ejecutar la utilería, simplemente para que vean que una vez corregido el detalle, pues dentro de la utilería ya no debería encontrarnos ningún error. ¿Ok? Como podemos ver, aquí ya me dice o encuentro el reporte vacío, lo cual de hecho es lo que siempre quisiéramos ver en la empresa, que esté todo correcto. Bien, entonces una vez hecho eso, listo. Vamos a continuar. Y vamos a continuar con la segunda utilería, que es la utilería de verificar el IVA. Al igual que la utilería que vimos anterior, esta herramienta o esta utilería es a manera de diagnóstico y nos permite revisar que la asignación o las cuestiones que tienen que ver con el IVA causado no existan errores. Al igual que la utilería anterior, es meramente para mostrarnos cuáles son las pólizas que tienen el error y cuál es el error que tienen. Una vez que ya identificamos esa situación, ya sería parte de la tarea del usuario o de nosotros realizar la corrección de manera manual. Hay que ejecutar esta utilería cuando veamos que exista o que tengamos algún error con el detalle del IVA causado o bien que no estén bien asignados los periodos de causación. Por ejemplo, digamos que a lo mejor yo tengo aquí un problema con todo lo que tiene que ver con el IVA, ¿no? No me está cuadrando, no lo pude ver en mis reportes o en mi listado de pólizas con causación del IVA, yo no estoy viendo las pólizas o los importes
que me gustaría ver o que esperaba ver. Entonces, para verificar que esté todo correcto y que no vaya a haber ninguna situación, voy a ejecutar la utilería de verificar IVA y le voy a decir que en este caso solamente me interesa validar la información de agosto del año en curso. Cuando yo lo hago, puedo notar, voy a darle aquí un poquito el zoom, puedo notar que por cada cuenta de flujo de efectivo que tenga registrado en mi sistema, voy a encontrarme con una serie de información. Por ejemplo, me va a decir para la cuenta de bancos extranjeros, que también es de flujo efectivo, me dice, estas son las pólizas que tienes, que hay movimiento de flujo efectivo, pero no tienen asignado un periodo de causación. En este caso, pues no hay ninguna póliza, es decir, todo está correcto. También puedo encontrar en la situación que tenga pólizas donde los cargos a las cuentas de flujo efectivo no coinciden con el total del ingreso. En este caso, no tengo ninguna póliza en esta situación, lo cual está bien. El siguiente supuesto es pólizas donde los abonos a cuentas de flujo de efectivo no coinciden con el total de la erogación. Tampoco tengo ninguna póliza en este caso. Otro supuesto es pólizas con cargos a cuentas de flujo efectivo, es decir, a mi cuenta de bancos extranjeros, pero sin IVA causado para el pago provisional. Y por último, ingresos con periodos de causación de IVA de más. En este caso, estas son todas las situaciones que voy a tener o que me pudiera llegar a encontrar en donde pues están básicamente mal esas pólizas. Y esa misma información me la va a mostrar por cada cuenta de flujo de efectivo. Por ejemplo, aquí también me muestra mi cuenta de Bancomer 6576 con las mismas 4 observaciones y mi cuenta de Santander que también tiene la misma situación. Sin embargo, en mi cuenta de Santander sí me detecta o sí me salta ahí una alerta y me dice, oye, en este caso, la póliza de ingresos número 17 del 19 de agosto me detecta que es una póliza en donde tengo movimientos a cuenta de flujo efectivo, pero no tienen asignado un periodo de causación. Entonces, vamos a revisar esa póliza. Si yo me dirijo, ya bien sea al listado de pólizas, busco la póliza de ingresos número 17 y me voy a la parte de la causación del IVA, puedo verificar que efectivamente no tengo asignado ningún periodo. Sin embargo, debe de haber algún periodo asignado porque dentro de mis movimientos estoy asignando una cuenta de flujo de efectivo. Es decir, como hubo movimiento de dinero, hubo una transacción, significa que también debe de haber algo de IVA de promedio. Entonces, me faltaba asignar el periodo, ese IVA, a pesar de que estaba asignado, no sabía si iba a aplicar sobre agosto, septiembre, octubre, noviembre, etc. Entonces, se lo asigno, lo guardo y listo. Ya hice la corrección manualmente. También lo pude haber hecho yendo al menú del listado de pólizas que tienen causación del IVA, que en este caso era justamente la 17, y desde aquí también pude haber hecho la modificación. ¿Ok? En este caso ya la había asignado a agosto, lo que significa que en mi utilería, pues evidentemente ya no debe de estar en esa situación o en ese supuesto. ¿Ok? Como podemos ver, aquí ya no está. Bien, recuerden que la revisión de todos esos supuestos se realiza por cuenta de flujo de efectivo. Entonces pueden tener distintas situaciones en distintas pólizas. Preguntan, ¿sería muy útil que desde el reporte de la utilería se abriera la póliza? De hecho, sí te la muestra, sin embargo, te la muestra a manera de error. Dejen regresar aquí el detalle. Perdón, te la muestra a manera de reporte, ¿ok? Déjenlo, pongo aquí ninguno. Vuelvo a ejecutar mi verificación para que me vuelva a arrojar ahí que me hace falta asignarla. Perfecto, aquí ya la vemos.
Déjenle hago un poquito zoom para que vean que al igual que los reportes dentro del aplicativo, encontramos este cuadrito azul que se llama área sensible al contexto, que si yo le doy clic, me va a abrir un desglose, que en este caso es el reporte de diarios y pólizas, para mostrarme esa póliza. Como tal, no abre la póliza para su edición, es decir, no abre el documento, pero sí nos permite ver cuál es el contenido de esa póliza. Por ejemplo, pues aquí ya puedo ver si a lo mejor pudiera darse el caso que quizá esta póliza pues no necesariamente llevaba IVA. A lo mejor fue una póliza para algún ajuste, algún escenario que a lo mejor realmente yo no hubiera querido para consideraciones del IVA. Entonces pudiera haber estado bien que no llevara algún periodo de causación. O sea, recordemos, esto ya es dependiendo del escenario, ¿no? Pero aquí el usuario puede conocer, ok, sabes que sí llevaba el IVA, pero a lo mejor el periodo que le corresponde era, en lugar de agosto era julio, ya, pues, ya directamente desde aquí ve la póliza y determina cuál era o cuál es la corrección que le tiene que hacer para posteriormente ir ya a la póliza. ¿Okay? Pero sí, te abre el reporte más no el documento. Sí, por ahí justo apenas estoy viendo el comentario que decías abrir la póliza para corregirla. Sí, en este caso pues la utilidad no lo permite. Recordemos que nada más es un reporte de diagnóstico. Sí, va, igual lo consideramos como sugerencia. Bien, ¿alguna otra duda al respecto? Parece que no. Vamos entonces con la siguiente utilería, que es la verificación de pólizas. Esta, al igual que las otras dos, pues son herramientas o utilerías de diagnóstico y nos van a servir, en este caso, para encontrar pólizas que se encuentren descuadradas o que tengan movimientos que no están permitidos según el tipo de póliza. Y al igual que las otras dos, pues también hay que corregir esas situaciones de manera manual. ¿Qué situaciones nos podemos encontrar en la empresa como para que nosotros tengamos que recurrir a estas pólizas? Pues a lo mejor cuando tengamos también un descuadre en nuestra balanza, cuando encontremos alguna situación como por ejemplo vayamos a cerrar algún periodo, vayamos a cerrar el ejercicio, estemos haciendo la póliza de cierre y que a lo mejor no nos deje porque tenemos ahí totales que no están cuadrados, etcétera. Ese tipo de situaciones son las que vamos a encontrarnos que tengamos que recurrir a esta utilería. Algunas otras situaciones también que pudiéramos encontrarnos es que a lo mejor algún usuario esté modificando o generando pólizas y de repente la computadora se apague o se cierre el programa de manera inesperada y que a lo mejor no se haya tenido la oportunidad de guardar la información bien, pues a lo mejor la afectación al saldo de la cuenta no se llegó a realizar. Por ejemplo, ahorita digamos que yo entro a mi catálogo o a mi lista de pólizas, busco mi póliza número 17. Vamos a hacerla sobre, por ejemplo, la póliza de diario número 20. Si yo la abro, pues está todo correcto, ¿ok? No hay ningún detalle y demás. Digamos que yo la estoy modificando. Le voy a agregar aquí algún movimiento o a lo mejor le estoy cambiando los importes. Y en este momento se me va la luz. Pudiera darse el caso que se afectó el movimiento, pero el saldo de la cuenta no se afectó. A lo mejor yo aquí le moví, aquí van a ser 160 pesos y le di enter y se guardó en la tabla de movimientos, pero en la tabla de saldos de cuenta no se alcanzó a guardar. ¿Ok? Digo, sé que es un ejemplo un poco a lo mejor raro, pero repito, no es el único. Hay muchísimas situaciones por lo que a lo mejor se pueden encontrarse con algún detalle similar, pero pudiera darse ese caso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo pudiéramos o cómo pudiéramos identificar ese síntoma? Yo no ahorita, evidentemente, no puedo replicar tal cual el error, pero lo que voy a hacer es truquear un poquito aquí la base de datos
para afectar ese dato. Entonces lo que voy a hacer es irme a mi base de datos, simplemente para truquearlo, y le voy a decir que en mi tabla de pólizas voy a buscar mis pólizas que son del periodo número 8 y voy a descuadrarle esos cargos y abonos, esos totales, ¿no? Voy a decirle que a lo mejor en los cargos son 100, pero en los abonos son 116. ¿Ok? Se los voy a descuadrar así simplemente para que ustedes vean qué síntoma da el sistema cuando tenemos errores de este estilo. Es más, voy a ponerle 115.99 para a lo mejor simular algún error en donde aparentemente los totales están cuadrados, pero por cuestiones de decimales no son iguales. Entonces, esto también inclusive lo pudiéramos llegar a ver justamente en eso, ¿no? En que hay totales descuadrados por pequeños decimales que son imperceptibles. Entonces, si yo me dirijo a mi sistema, pudiéramos notar que aquí inclusive la propia aplicación me dice, oye, ¿sabes qué? Los totales pues, no te coinciden. Se supone que deben de ser 116 y 116 porque eso es lo que dicen tus movimientos, pero en la sumatoria final, pues hay ahí un centavito que pues hace que no sean exactamente iguales. Entonces, si yo lo veo inclusive acá en la parte superior, la póliza me lo informa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a ir a mi utilería de verificación de pólizas y le voy a decir que me reporte todos los problemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ahorita lo detecté en esa póliza, en la que evidentemente la modifiqué manualmente desde la base de datos para simular ese error. Pero nada me garantiza, nada me asegura que alguna otra póliza tenga esa misma situación. Inclusive pudo haberse dado el caso que a lo mejor yo cargué a través de TXT las pólizas y cargué todo agosto. Entonces, a lo mejor dentro de todas las que cargué, pueden venir varias con ese detalle. Entonces, le digo que me reporte la situación. Y aquí lo vemos. Ya me dice, ¿sabes qué? Revisé las 4 pólizas que tienes en agosto y nada más una de ellas tuvo el error. Vamos a verificar y efectivamente el error que me da es que los totales no están bien calculados, no están correctos. Entonces, aquí hay dos opciones. Yo ya supe cuál es la situación. Pude ir a modificar los valores en la base de datos, pero la utilería de verificación de pólizas, además de ayudarme con el diagnóstico, también me permite corregir los problemas. Entonces, si yo cambio aquí el parámetro para esta opción, observemos lo que hace. Me dice, ¿sabes qué? Leí o procesé las pólizas que tienes en agosto y te corregí una. ¿Qué fue lo que hizo? Pues se recalcularon los totales de la póliza. ¿Para qué? Para volver a afectar todos los movimientos y decirme ahora sí cuál era el total correcto. De tal manera que si yo vuelvo a abrir esa póliza, que es esta de aquí, ya no me brinda ningún error, ya tiene todo correcto, inclusive podemos ver que aquí en la parte de cargos, en la parte de abonos, ya me corrigió ese centavito que a lo mejor evitaba que fuera el mismo, el 116. Esta utilería lo que hace es, como su nombre lo dice, volver a hacer un match entre lo que es nuestra póliza con nuestros XML. No solamente con la póliza, también puede ser con los documentos bancarios, los documentos de gastos o cualquier otro documento que tengamos en el sistema, que existe una relación entre el documento y el XML. ¿Cuándo la podemos ejecutar? Bueno, un ejemplo muy habitual y muy común es que, por ejemplo, carguemos las pólizas
y a través de TXT, por ejemplo, y posteriormente carguemos los XML relacionados. Por ejemplo, a lo mejor yo ya cargué los XML al ADD, pero las pólizas las obtengo a través de un TXT. Entonces, si yo cargo mis pólizas a través de un TXT, es más, a través de el TXT, esas pólizas que estoy cargando, pues llevan una relación a un CFDI. Si yo las veo aquí, estas pólizas llevaban una relación a un XML, pero pudiera darse el caso que el XML yo todavía no lo tenga cargado en el ADD, porque a lo mejor primero cargué este TXT de pólizas. Entonces, yo ya sé que esta póliza de aquí lleva unos FDI asociados, ¿ok? Lleva, por ejemplo, una factura, pero esta factura o este XML a lo mejor todavía no estaba cargado. Entonces, su relación pues básicamente no va a existir, porque una de las dos partes no existe, o el XML o la póliza. Entonces, cuando ya haya cargado ambas partes, es decir, cuando ya tenga el XML y también ya tenga la póliza cargadas, pues lo que voy a hacer es decirles, ¿sabes qué? Hagan un match, encuéntrense. Y eso lo voy a hacer a través de su utilería. Con la utilería de reconstrucción de asociación, yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que vuelvas a hacer ese match, que reconstruya la asociación. En mi caso, como acabo de cargar toda mi información del año, le voy a decir que reconstruya desde 1 de enero hasta la fecha. Y me dice, ¿sabes qué? No es necesario que te reconstruyan la información. ¿Por qué? Porque las pólizas, desde el momento que la cargaste, ya estaba el XML cargado. Entonces, en ese momento hice el match y no hay necesidad de rehacerlo. Pero, si a lo mejor no hubiera estado el XML, pues a lo mejor aquí ya te hubiera dicho, ¿sabes qué? Tuve la necesidad de volver a relacionarlas. También con esta utilería puedo eliminar las asociaciones que ya no existen. Por ejemplo, que borré algunas pólizas y ya no aplicaba o ya no tiene sentido que estén en el ADD, simplemente las elimino y en mi caso me dice, ¿sabes qué? Había ahí 9 pólizas que a lo mejor borraste y pues si ya no las vas a utilizar, pues para qué te genera espacio. También incluye una opción que dice corregir el estatus a los FDIs con el dato vacío. Esta opción se utiliza cuando requieres actualizar aquellos datos en el ADD como la validez. Por ejemplo, nos va a decir si el dato está timbrado, cancelado y demás. Si yo entro al ADD, vamos a encontrarnos con que algunas facturas en el campo estatus, que lo encuentro, aquí, por ejemplo, estatus de cancelación o bien este dato que se llama validez, podemos ver que aquí ya tiene un dato de error. Este dato de error simplemente es de que cuando yo lo cargué, hay una parte que se llama resultado de validación o expediente, cualquiera de los dos, podemos ver que había un detalle aquí, que realmente este era un XML inválido, porque yo lo cargué deshabilitando algunas cuestiones, como si era un comprobante de prueba, un certificado de prueba, si a lo mejor yo le omití una validación para poderlo cargar porque traía algún detalle el XML, bien, o quizá inclusive lo cargué utilizando a lo mejor certificados, como ahora en mayo que tuvimos el cambio de los certificados por parte del SAT, pues bueno, a lo mejor lo tuvimos que deshabilitar los criterios para cargar ese XML, pero aquí en la validez nos dice que era erróneo, porque es algo que no debimos de haber hecho en un escenario habitual o normal. Entonces, con esta opción de la utilería, me permite actualizar ese estatus, ¿ok? El de corregir el estatus de los FDIs. Y con eso va a volver a revisar esa situación y a los que ya no sean incorrectos, pues se los va a corregir.
Lo mismo para aquellos que estén timbrados o que no sean bueno, para los timbrados.